Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar del segundo gobierno de Agustín Gamarra. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan conocer las principales obras y acontecimientos históricos ocurridos en el segundo gobierno de Agustín Gamarra. Van a poder explicar las razones políticas por las que Agustín Gamarra invade Bolivia. Primero nos vamos a ubicar en el tiempo. Recuerda que estamos estudiando un periodo en la historia del Perú llamado el primer militarismo, que va desde el año 1827 al año 1872. Se llama primer militarismo porque en este periodo gobiernan los militares que habían destacado de manera notoria en las batallas de la independencia del Perú y América, ¿sí? Uno de esos militares fue precisamente el presidente que vamos a estudiar hoy, Agustín Gamarra. Este presidente ya había gobernado en una oportunidad el país, ya lo hemos visto en clase. Su primer gobierno fue del año 1829 al año 1833. Incluso hemos visto, por ejemplo, que tenía una tendencia conservadora, que su esposa se llamaba la Mariscala, ¿sí? Muy bien, hoy vamos a estudiar su segundo gobierno, que va del año 1839 al año 1841. ¿Por qué solamente gobernó 2 años? Porque la muerte lo sorprende a Agustín Gamarra en este segundo gobierno. ¿Cómo llegó Agustín Gamarra al poder? Recuerda que Agustín Gamarra fue uno de los peruanos, uno de los militares peruanos opositores a la Confederación Peruano-Boliviana. Agustín Gamarra, incluso él no estaba en el Perú, él estaba en Chile, ¿sí? Entonces, Agustín Gamarra, desde Chile, promueve la invasión de ese país, la invasión chilena, a la Confederación Peruano-Boliviana. Incluso Agustín Gamarra participa en la segunda campaña restauradora que vino desde Chile acá a la Confederación para poner fin a la Confederación, ya que amenazaba el poder, la hegemonía comercial que tenía Valparaíso y Chile en América. Por eso que querían acabar con la Confederación. Y bueno, él participa junto con otros peruanos en esta segunda campaña restauradora. Llegan a lo que es la región de Ancash y se produce la batalla de Yungay, donde se pone fin de manera definitiva a la Confederación Peruano-Boliviana. Inmediatamente, un congreso reunido en la ciudad de Huancayo ratifica a Agustín Gamarra como presidente del Perú. ¿Sí? El Congreso, entonces, ¿cómo llegó al poder Gamarra? Elegido por un Congreso, el Congreso de la ciudad de Huancayo, ¿sí? Luego de ya haber puesto fin a la Confederación Perú-Boliviana, y recuerda que Santa Cruz huye del Perú a Francia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este Congreso ratifica a Gamarra en el poder. Este segundo gobierno de Gamarra va a ser conocido como el gobierno de la Restauración, ya que se estaba restaurando el antiguo orden político existente anterior a la Confederación Peruano-Boliviana, es decir, Perú y Bolivia separados, ¿sí? Por eso se le llama el gobierno de la restauración. Nuevamente el Perú se estaba restaurando como país libre, independiente, ya no unido con Bolivia. Y por lo tanto también a Agustín Gamarra lo van a llamar el presidente restaurador del Perú. Y su gobierno, la restauración. Una de las obras más importantes de este segundo gobierno de Gamarra es que se promulga la Constitución del año 1839, que al igual que su presidente, tenía pues una tendencia conservadora y autoritaria. Es más, esta Constitución de 1839 es considerada la más conservadora y autoritaria de la historia del Perú, ¿sí? Esta Constitución, por ejemplo, establecía el periodo presidencial por 6 años, ya no 4, sino 6 años. La ciudadanía, ¿sí? Todo peruano, para ser considerado ciudadano, tenía que tener como edad mínima 25 años.
no 18 como es en la actualidad, ¿no? Esta constitución también anulaba la vicepresidencia, reducía los derechos de los ciudadanos y, por ejemplo, ¿no? Para ser congresista, para ser diputado, la edad mínima que debería de tener el ciudadano es de 30 años. Y para ser presidente, la edad mínima era 40 años, hoy es 35. Esta constitución establecía que la edad mínima para ser presidente era de 40 años. Entonces, eso le dio el apelativo a esta constitución con el nombre de la cuarentona. Entonces, por eso lo llaman a esta constitución de 1839 la cuarentona, porque establecía que el presidente debía de tener como edad mínima 40 años y para obtener cargos públicos también debería de tener una edad avanzada de promedio de 30 a 40 años de edad. Acontecimientos importantes del segundo gobierno de Agustín Gamarra. Se funda un diario en mayo del año 1839. Se funda el diario El Comercio, ¿sí? El mismo que existe hasta la actualidad. Se llama el diario El Comercio, ¿sí? Cuyo fundador fue un chileno, ¿no? Su primer director fue un chileno llamado Manuel Amunátegui, ¿sí? El diario El Comercio. También se funda un colegio que sigue en funcionamiento hasta la actualidad, el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en el centro de Lima, en la avenida Alfonso Ugarte. Se inicia la explotación del guano. El guano son las heces de las aves que habitan el litoral peruano, como por ejemplo el pelícano, el guanay, el piquero, ¿verdad? ¿Sí? Pero estas heces, sabemos todos que tienen nutrientes, tienen propiedades químicas, ¿ya? Tienen minerales que hacen que la tierra sea más fértil o sea más productiva, ¿sí? Eso ya se sabía en el antiguo Perú y los campesinos lo sabían, ¿sí? Pero en Europa no se sabía. A mediados del siglo XIX, ¿ya? Entonces va a empezar esta era del guano, que es un tema que lo vamos a estudiar más adelante, en el tercer bimestre. Entonces, el guano se descubre ese potencial de fertilizante que tenía el guano a nivel mundial y el Perú estaba en los ojos del mundo. Las potencias como Inglaterra, Alemania, Estados Unidos buscaban comprar el guano peruano. Entonces, por eso es que se inicia la explotación del guano en el Perú. Y bueno, se va a iniciar esta explotación con un modo de venta llamado el arrendamiento. ¿En qué consiste el arrendamiento? En el alquiler de las islas guaneras, ¿no? Especialmente las islas de Chincha. Arrendamiento significa alquilar. ¿Qué se alquilaba? ¿Qué alquilaba el Estado peruano? El Estado peruano alquilaba las islas de Chincha, donde había ¿qué? ¿Qué había en estas islas? Guano. ¿Sí? ¿A quién le dio este arrendamiento de las islas de Chincha y del Guano, el Estado peruano? Se lo dio a un comerciante, ya, y también político, nacido en Cerro de Pasco. Su nombre es Francisco Quirós. Por ello a este arrendamiento se le llama el arrendamiento Quirós. Revolución Regeneradora, enero del año 1841. Este personaje que ves acá se llama Manuel Ignacio de Vivanco, también conocido como el Dandy. Este señor va a intentar hacerle un golpe de estado a Agustín Gamarra en la región de Arequipa, ¿sí? Esto sucede en 1841. El Dandy o Ignacio de Vivanco intentó hacerle un golpe de estado a Agustín Gamarra, ¿sí? ¿De qué acusaba Vivanco a Gamarra? Lo acusaba de ser impuesto por fuerzas extranjeras, ya que Gamarra había sido prácticamente elegido presidente por los chilenos, ¿no? Sí, ya que habían invadido el Perú después de haber derrotado a la Confederación y a Santa Cruz. Por eso es que él lo acusa a Gamarra de ser impuesto por fuerzas extranjeras y Vivanco se autoproclama jefe supremo de la República del Perú, algo similar a lo que hizo Salaverry, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, pero inmediatamente el señor Agustín Gamarra envía a su ministro de guerra
El ministro de Guerra en esos tiempos era algo así como lo que hoy en día es el ministro de Defensa, ¿sí? Que se encarga de dirigir pues el aparato militar peruano. ¿Quién era el ministro de Guerra de Agustín Gamarra? Ramón Castilla, ¿sí? Entonces Gamarra envía a Ramón Castilla a combatir a Arequipa al señor Vivanco y Ramón Castilla y sus tropas derrotan a Vivanco en la batalla de Cuevillas. Finalmente, chicos, en el año 1841, el señor Agustín Gamarra, un militar peruano que siempre había sido partícipe, ya que él siempre había pensado de que la independencia de Bolivia nunca debió haber pasado. Gamarra siempre se opuso a esa idea de Bolívar de crear este país llamado Bolivia. Gamarra era una de las personas que siempre decía, ¿no? Bolivia es el Alto Perú, por lo tanto es el Perú, nunca debió independizarse. Y por eso es la obsesión política que tenía el señor Agustín Gamarra de invadir este país. Ya lo había hecho en una primera oportunidad, en el gobierno de José de la Mar, ¿sí? Y ya lo había hecho, incluso desencadenó la primera guerra con la Gran Colombia. Ahora lo hizo por segunda vez, en el año 1841. ¿Sí? Las causas, las pretensiones de Agustín Gamarra de unir Bolivia nuevamente al Perú, de anexar Bolivia al Perú. Por eso es que el señor Agustín Gamarra, con sus tropas, invaden Bolivia, aprovechando que Bolivia sufría una guerra civil, o sea, un enfrentamiento entre dos bandos en Bolivia, el bando del señor Vallivian y el bando del señor Velasco en Bolivia. Pero lo que Agustín Gamarra nunca pensó es que estos enemigos ya se unieron contra el ejército invasor de Bolivia, que éramos nosotros los peruanos, o mejor dicho, las tropas de Agustín Gamarra, que habían invadido Bolivia. Por eso es que Vallivian y Velasco se unen, a pesar de estar en guerra civil, para combatir de manera unánime a Agustín Gamarra. Incluso Gamarra ocupa la ciudad de La Paz, pero la victoria de Gamarra no le va a durar por mucho tiempo, ¿sí? Porque en noviembre del año 1841 se produce una batalla llamada la batalla de Ingavi. Acuérdate el nombre de esta batalla. En la batalla de Ingavi, ¿sí? En el enfrentamiento que tuvieron los peruanos de Gamarra contra los bolivianos, muere el señor Agustín Gamarra. Acá podemos ver una pintura donde podemos ver el cuerpo que yace muerto de Agustín Gamarra en el suelo en pleno escenario de batalla. Los militares lo están socorriendo, ¿no? Acá está la banda presidencial, por ejemplo. El cielo se abre para que vengan los ángeles y se lleven el alma de Agustín Gamarra según la pintura. Bien, entonces Gamarra muere en la batalla de Ingavi y ahora los resultados van a ser adversos para los peruanos, porque Bolivia invadió territorio peruano, invadió Arica, que era peruano en esos tiempos, ¿no? Puno, Tarapacá también, Tacna y Moquegua, el sur peruano, costa y sierra peruana, fue invadida por los bolivianos, ¿sí? Pero finalmente se firma un tratado de paz con este país, con Bolivia, llamado el Tratado de Puno, donde Bolivia pues desmilitariza territorio peruano, es decir, retira sus tropas de acá del Perú y menos mal que no perdimos territorio, ¿ok? Muy bien, ¿quién llega al poder luego de la muerte de Agustín Gamarra? No llega su vicepresidente porque la Constitución de 1839, la cuarentona, había anulado a la vicepresidencia. Entonces llega al poder el primer ministro del señor Agustín Gamarra, el señor Manuel Menéndez. Manuel Menéndez, primer ministro de Gamarra, asume la presidencia tras la muerte del presidente Agustín Gamarra en el año 1841. Y es así como va a empezar un periodo conocido como la anarquía militar, que ya lo vamos a ver la próxima clase. Bien chicos, espero me hayan entendido. Gracias.